La brisa nocturna susurraba entre las ramas de los pinos mientras Sofía observaba desde su ventana la silueta siniestra que se alzaba entre los árboles. La casa abandonada del bosque parecía respirar en la oscuridad, sus ventanas rotas como ojos ciegos que la miraban de vuelta. Había algo hipnótico en esa estructura decrépita que la llamaba cada noche. ¿Otra vez viendo hacia allá?, preguntó Carlos, apareciendo detrás de ella con una sonrisa burlona. Ya te dije que esa casa no tiene nada de especial, Sophie. Sofía se giró hacia su mejor amigo, sus ojos brillando con una determinación que él conocía muy bien. Era la misma mirada que tenía cuando decidía hacer algo peligroso. Mañana vamos a entrar, declaró, cruzando los brazos. Ya estoy harta de preguntarme qué hay ahí dentro. Carlos suspiró, pasándose una mano por el cabello negro. A los 17 años, había aprendido que era inútil discutir con Sofía cuando se le metía una idea en la cabeza, especialmente si tenía que ver con el misterio que rodeaba la desaparición de su hermano menor 5 años atrás. ¿Y si mejor le preguntamos a Valeria?, sugirió. Ella es nueva en el pueblo, tal vez tenga una perspectiva diferente. Valeria había llegado hace apenas un mes desde la Ciudad de México. Era una chica de cabello castaño y ojos verdes que no se dejaba intimidar por las historias del pueblo. Su familia se había mudado después de que su padre consiguiera trabajo en la maderería local. Al día siguiente, los tres se encontraron en la plaza principal. El sol de la mañana creaba sombras largas entre los árboles, y el aire tenía ese frescor húmedo típico de la sierra. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Valeria, ajustándose la mochila al hombro. ¿Simplemente entramos y ya? No es tan simple, murmuró una voz áspera detrás de ellos. Los tres se voltearon para encontrar a don Ernesto, el viejo guardabosques. Su rostro curtido por años de sol y viento mostraba una expresión sombría. Sus ojos grises, usualmente amables, ahora reflejaban una preocupación profunda. Don Ernesto, saludó Sofía con respeto. ¿Qué quiere decir? El anciano se acercó, apoyándose en su bastón de madera. Su uniforme verde olivo estaba manchado de tierra y resina de pino. Esa casa, comenzó, mirando hacia el bosque. No es un lugar para chavos como ustedes. He visto cosas ahí que no tienen explicación. Luces que se mueven sin viento, voces que llaman en la madrugada, son solo historias para asustar turistas, interrumpió Valeria con escepticismo. Mi abuela me contaba cosas similares en Xochimilco. Don Ernesto la miró con severidad. Tu abuela era sabia, niña. Esa casa es un pozo de almas perdidas. Cada persona que ha intentado pasar una noche ahí ha salido, cambiada. O no ha salido en absoluto. Sofía sintió un escalofrío, pero su determinación no flaqueó. Pensó en su hermano Diego, en cómo había desaparecido una noche sin dejar rastro. La policía había buscado por semanas, pero nunca encontraron nada. Algunos decían que se había perdido en el bosque, otros susurraban que la casa se lo había llevado. Tengo que saber qué pasó con Diego, dijo finalmente. Si hay alguna posibilidad de encontrar respuestas ahí. Don Ernesto suspiró profundamente, reconociendo la misma obstinación que había visto en otros jóvenes a lo largo de los años. Si van a ir de todos modos, al menos esperen hasta mañana. Y lleven esto, sacó de su bolsillo una pequeña bolsa de tela. Son hierbas benditas. Mi abuela decía que protegen contra las cosas que no pertenecen a este mundo. Mientras se despedían y caminaban hacia sus casas, una brisa extraña se levantó entre los árboles. Por un momento, todos creyeron escuchar una voz que susurraba desde la profundidad del bosque, «Ayúdame». Los tres se miraron, preguntándose si realmente habían escuchado lo mismo. El amanecer llegó con una neblina espesa que se aferraba a los troncos de los pinos como dedos fantasmales. Sofía había dormido poco, su mente llena de sueños inquietantes donde Diego la llamaba desde una ventana que no podía alcanzar. Se vistió con jeans oscuros y una sudadera gruesa, guardando la bolsita de don Ernesto en su bolsillo. Carlos llegó puntual, cargando una mochila llena de provisiones,
linternas, agua, barras energéticas y su teléfono celular completamente cargado. «Documentaré todo», dijo, mostrando su teléfono. «Si algo extraño pasa, al menos tendremos evidencia». Valeria apareció minutos después, vestida con botas de montaña y una chaqueta impermeable. Su expresión mostraba una mezcla de emoción y nerviosismo. «¿Listos para resolver este misterio?», preguntó, tratando de sonar más confiada de lo que se sentía. El sendero hacia la casa serpenteaba entre árboles centenarios cuyas copas bloqueaban gran parte de la luz solar. El suelo estaba cubierto de hojas húmedas que crujían bajo sus pies, creando un eco inquietante en el silencio del bosque. El aire olía a tierra mojada y a algo más, algo dulzón y desagradable que no podían identificar. «¿Sienten ese olor?», preguntó Carlos, arrugando la nariz. «Probablemente algún animal muerto», respondió Valeria, aunque su voz sonaba menos segura que antes. Después de caminar durante 20 minutos, la casa apareció ante ellos como una aparición. Era una construcción de 2 pisos de estilo colonial, con paredes de adobe agrietadas y un techo de tejas rojas que se desmoronaba. Las ventanas estaban rotas o tapiadas con tablones podridos, y la puerta principal colgaba de una sola bisagra. «Dios mío», murmuró Sofía. «Es más grande de lo que pensaba». La estructura estaba rodeada por un jardín salvaje donde las malezas habían crecido hasta la altura de la cintura. Rosales espinosos trepaban por las paredes, sus flores marchitas parecían gotas de sangre seca contra el adobe descolorido. Carlos encendió la cámara de su teléfono y comenzó a grabar. «Son las 10:30 de la mañana. Estamos frente a la casa abandonada del bosque de San Miguel. La estructura parece haber estado deshabitada por décadas». Un crujido los interrumpió. La puerta principal se abrió lentamente, como invitándolos a entrar. «¿Vieron eso?», susurró Valeria. No había viento. Sofía se acercó primero, su corazón latiendo con fuerza. El interior de la casa estaba sumido en una penumbra perpetua. Rayos de luz se filtraban a través de las grietas en las paredes, creando patrones fantasmales en el suelo de madera carcomida. Los muebles estaban cubiertos por sábanas blancas que parecían sudarios. Un piano de cola dominaba la sala principal, sus teclas amarillentas sonriendo como dientes podridos. En las paredes colgaban retratos de familias victorianas, sus ojos parecían seguir cada movimiento de los intrusos. «Hace un frío terrible aquí adentro», comentó Carlos, su aliento formando pequeñas nubes de vapor. Valeria se acercó a una mesa donde encontró un objeto que la hizo jadear, un diario de cuero gastado, abierto en una página llena de escritura infantil. «Miren esto», llamó a los otros. «Parece el diario de un niño». Sofía se acercó y leyó en voz alta: «Mamá dice que la sombra del bosque viene por los niños que no se portan bien. Pero yo he sido bueno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la veo todas las noches en mi ventana? Sus ojos son como pozos negros y me llama por mi nombre». Un escalofrío recorrió la espalda de los 3 jóvenes. La escritura era claramente de un niño, pero había algo perturbador en las palabras. Carlos continuó grabando, enfocando las páginas del diario. La fecha dice: 1987, hace más de 30 años. Mientras Sofía pasaba las páginas, encontraron dibujos infantiles que mostraban una figura oscura con brazos largos y ojos brillantes. En cada dibujo, la figura se acercaba más a una casa que se parecía inquietantemente a donde estaban ahora. «Este lugar me da escalofríos», admitió Valeria, frotándose los brazos. «Tal vez deberíamos». No pudo terminar la frase. Una sombra se deslizó rápidamente por el pasillo que llevaba al segundo piso, demasiado rápida para ser humana, demasiado definida para ser una ilusión. Los 3 se quedaron inmóviles, mirando hacia la escalera de madera que desaparecía en la oscuridad del piso superior. El silencio que siguió a la aparición de la sombra fue ensordecedor. Los 3 jóvenes se quedaron inmóviles, sus respiraciones entrecortadas siendo el único sonido en la casa abandonada.
Carlos mantenía su teléfono en alto, aunque sus manos temblaban ligeramente. ¿Todos vieron eso?, susurró Valeria, su escepticismo anterior completamente desvanecido. Sofía asintió, apretando el diario contra su pecho. Algo en su interior le decía que debían subir al segundo piso, que las respuestas que buscaba estaban arriba, esperándola. Vamos, dijo, dirigiéndose hacia la escalera. ¿Estás loca? Carlos la agarró del brazo. Acabamos de ver algo que no debería existir y tú quieres ir hacia donde se fue. Vine aquí por Diego, respondió Sofía con firmeza. No me voy a ir sin respuestas. La escalera crujía bajo sus pies como si fuera a colapsar en cualquier momento. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz descolorido que se despegaba en tiras largas, creando formas que parecían rostros en la penumbra. El segundo piso tenía un pasillo largo con varias puertas a ambos lados. El aire aquí era más denso, cargado de una humedad que no tenía explicación. Sofía abrió el diario y continuó leyendo en voz alta, su voz apenas un murmullo. La sombra me habló anoche. Me dijo que conoce mi nombre, que conoce los nombres de todos los niños del pueblo. Dice que viene por nosotros uno por uno, pero que si le damos lo que quiere, nos dejará en paz. Carlos se había separado del grupo, atraído por una puerta entreabierta al final del pasillo. Desde adentro provenía un sonido extraño, como el llanto de un niño muy lejano. Oigan, llamó, creo que hay alguien aquí. Pero cuando Sofía y Valeria se acercaron, Carlos ya había desaparecido dentro de la habitación. «Carlos», gritó Sofía, corriendo hacia la puerta. La habitación estaba vacía, pero en el suelo había una trampilla abierta que llevaba al sótano. El llanto ahora era más fuerte, más desesperado. «Está abajo», dijo Valeria, iluminando la abertura con su linterna. «Tenemos que bajar por él». Mientras tanto, en el exterior de la casa, don Ernesto caminaba nerviosamente entre los árboles. Había intentado mantenerse alejado, pero algo lo había llamado de vuelta. Conocía esa sensación, la había experimentado décadas atrás cuando era apenas un niño. Decidió entrar a la casa, sus pasos pesados resonando en el suelo de madera. Había secretos que había guardado durante demasiado tiempo, verdades que estos jóvenes necesitaban conocer si querían salir vivos de ahí. Arriba, Sofía continuaba leyendo el diario, y su voz se quebró cuando llegó a una entrada particular. Mi nombre es Diego Hernández. Tengo 8 años y vivo en la Casa Azul cerca de la plaza. Si alguien encuentra este diario, díganle a mi hermana Sofía que la amo y que no fue su culpa. El diario se le cayó de las manos. Era la letra de Diego, sin duda alguna. Su hermano había estado en esta casa. Sofía. La voz de don Ernesto resonó desde abajo. Salgan de ahí ahora mismo. Pero era demasiado tarde. La temperatura en la habitación había bajado drásticamente, y su aliento ahora formaba nubes densas de vapor. Las paredes comenzaron a crujir, y desde el sótano se escuchó un grito que no era humano. Valeria agarró a Sofía del brazo. Tenemos que irnos. Ahora. Pero cuando se dirigieron hacia la puerta, ésta se cerró con un golpe seco. Intentaron abrirla, pero parecía estar sellada desde el otro lado. Don Ernesto apareció en el pasillo, jadeando por el esfuerzo de subir las escaleras rápidamente. En sus manos llevaba una fotografía amarillenta. Necesitan ver esto, dijo, mostrándoles la imagen. La fotografía mostraba a 5 niños parados frente a la casa, sonriendo inocentemente. Uno de ellos era claramente un don Ernesto mucho más joven. Otro era Diego. Los otros 3 niños tenían una expresión extraña en sus ojos, como si estuvieran viendo algo que los demás no podían percibir. Yo fui el único que logró escapar, confesó don Ernesto, su voz temblando. Los otros, la sombra se los llevó. Pero Diego intentó hacer algo diferente. Intentó detenerla. El llanto desde el sótano se intensificó, y ahora podían escuchar claramente la voz de Carlos gritando por ayuda.
Don Ernesto se apoyó contra la pared, su rostro pálido como el papel tapiz descolorido que los rodeaba. Sus manos temblaban mientras sostenía la fotografía, y por primera vez en décadas, las palabras que había guardado en secreto comenzaron a salir. Fue en 1987, comenzó, su voz apenas un susurro. Yo tenía 12 años, igual que los otros. Nos juntábamos después de la escuela para explorar el bosque. Esta casa ya estaba abandonada entonces, pero nosotros no sabíamos lo que vivía aquí. Sofía se acercó, estudiando la fotografía con atención. Diego se veía tan joven, tan inocente. Era difícil creer que esa imagen había sido tomada poco antes de su desaparición. ¿Qué es la sombra?, preguntó Valeria, aunque parte de ella no quería conocer la respuesta. Es algo antiguo, continuó don Ernesto. Algo que se alimenta del miedo y la desesperación de los niños. Los antiguos habitantes del pueblo la conocían, le hacían ofrendas para mantenerla tranquila. Pero cuando la gente se fue olvidando de las tradiciones, un grito desgarrador desde el sótano interrumpió sus palabras. Era Carlos, y sonaba aterrorizado. Tenemos que bajar por él, dijo Sofía, dirigiéndose hacia la trampilla. No. Don Ernesto la detuvo. Eso es exactamente lo que quiere. Nos está separando, llevándonos uno por uno hacia donde es más fuerte. Valeria iluminó la abertura con su linterna. Los escalones de madera desaparecían en una oscuridad absoluta, y el aire que subía desde abajo olía a tierra húmeda y algo más, algo putrefacto. Entonces, ¿qué propone?, preguntó. ¿Que dejemos a Carlos ahí abajo? Don Ernesto negó con la cabeza, sacando de su mochila una linterna más potente y algo que parecía ser sal gruesa. Vamos a bajar, pero juntos. Y vamos a hacer esto bien. Comenzó a esparcir la sal alrededor de la trampilla, murmurando palabras en un idioma que ninguno de los jóvenes reconoció. Era una mezcla de español y algo más antiguo, algo que sonaba a náhuatl. Mi abuela me enseñó esto, explicó. Decía que la sal bendita puede crear barreras contra las cosas que no pertenecen a nuestro mundo. Descendieron lentamente, don Ernesto primero, seguido por Sofía y Valeria. El sótano era más grande de lo que habían imaginado, extendiéndose mucho más allá de los cimientos de la casa. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños tallados en la piedra, y el suelo era de tierra apisonada. Carlos, gritó Sofía. ¿Dónde estás? Su voz resonó en la oscuridad, pero no hubo respuesta. Valeria barrió el área con su linterna y descubrió algo que la hizo jadear. En el centro del sótano había un círculo de piedras, y dentro del círculo estaban esparcidos objetos personales, juguetes, ropa, zapatos pequeños, todos pertenecientes a niños. Dios mío, murmuró. ¿Cuántos han sido? Don Ernesto se acercó al círculo, reconociendo algunos de los objetos. Demasiados, respondió. Durante décadas, tal vez siglos. Esta casa era un lugar de culto, donde los antiguos habitantes hacían sacrificios para apaciguar a la sombra. Pero cuando dejaron de hacerlo, ella comenzó a tomar lo que quería por sí misma. Sofía encontró algo que la hizo caer de rodillas, una pequeña pelota de béisbol desgastada. Era el juguete favorito de Diego, el que siempre llevaba consigo. Él estuvo aquí, susurró, abrazando la pelota contra su pecho. Mi hermano estuvo aquí. Fue entonces cuando escucharon la voz de Carlos, pero no venía de donde esperaban. Venía desde arriba, desde la casa. Ayúdenme, gritaba. Algo me tiene atrapado. Pero cuando miraron hacia la trampilla por donde habían bajado, ya no estaba ahí. En su lugar había una pared sólida de piedra. Nos ha encerrado, dijo don Ernesto, su voz cargada de una resignación que había conocido antes. Igual que hizo con nosotros hace 30 años. La temperatura en el sótano comenzó a bajar rápidamente, y las antorchas que habían encontrado en las paredes se encendieron solas, proyectando sombras danzantes que parecían moverse con vida propia.
Desde la oscuridad más profunda del sótano, una voz que no era completamente humana comenzó a hablar: «Bienvenidos, niños. He estado esperándolos durante mucho tiempo». La voz que emergía de la oscuridad era como el susurro del viento entre hojas secas, pero cargada de una malevolencia que helaba la sangre. Las antorchas parpadearon, creando un juego de luces y sombras que hacía que las paredes parecieran respirar. Sofía, Valeria y don Ernesto se acercaron instintivamente, formando un pequeño círculo en el centro del sótano. El anciano guardabosques esparcía sal en el suelo alrededor de ellos, sus manos temblando pero decididas. «No la miren directamente», murmuró. «No importa lo que vean, no la miren a los ojos». Pero era difícil no mirar cuando la oscuridad comenzó a tomar forma. Primero fueron solo ondulaciones en el aire, como el calor que se eleva del asfalto en verano. Luego, lentamente, una silueta comenzó a materializarse. Era alta, demasiado alta para ser humana, con extremidades que se estiraban de manera antinatural. Su rostro era una mancha borrosa donde deberían estar las facciones, excepto por 2 puntos de luz que brillaban como estrellas muertas. «Ernesto», la voz parecía venir de todas partes a la vez. «Mi querido Ernesto. Creíste que podrías escapar de mí para siempre». Don Ernesto cerró los ojos con fuerza, recordando la noche de hace 30 años cuando había corrido a través del bosque, perseguido por esa misma voz. «Déjalos ir», dijo, su voz más firme de lo que se sentía. «Soy yo quien tienes pendiente. Tómalos a ellos». ¿Tomarlos? La risa de la sombra era como cristales rompiéndose. «Oh, Ernesto, sigues sin entender. Yo no tomo nada. Ellos vienen a mí voluntariamente». Sofía sintió una presencia familiar, una calidez que reconoció inmediatamente. Era como cuando Diego solía abrazarla después de una pesadilla. «Sophie», la voz de su hermano parecía venir desde muy lejos. «Sophie, estoy aquí». Se giró, y por un momento, creyó ver la silueta de Diego parado junto a una de las paredes. Tenía 8 años otra vez, llevaba la camiseta de los Pumas que tanto le gustaba, y la sonrisa que ella recordaba tan bien. «Diego», susurró, dando un paso hacia él. «No». Don Ernesto la agarró del brazo. «No es él. Es ella, usando su imagen». Pero Sofía ya no podía escucharlo. La voz de Diego era tan real, tan familiar. «Ven conmigo, Sophie. Aquí no duele. Aquí podemos estar juntos para siempre». Valeria observaba horrorizada cómo los ojos de Sofía se volvían vidriosos, como si estuviera en trance. Decidió actuar, recordando algo que su abuela le había enseñado sobre las entidades malignas. «Sofía», gritó, agarrándola por los hombros. «¿Recuerda el último día que viste a Diego? ¿Recuerda exactamente qué pasó?» La pregunta cortó a través de la ilusión como un cuchillo. Sofía parpadeó, y la imagen de Diego comenzó a distorsionarse. Él estaba enojado conmigo», recordó, su voz quebrada. «Le dije que no podía jugar porque tenía tarea. Le dije que me dejara en paz. Esas fueron las últimas palabras que le dije a mi hermano». La sombra se acercó más, alimentándose de la culpa y el dolor de Sofía. «Sí», susurró. «Tú lo rechazaste. Tú lo mandaste lejos. Y por eso vino a mí». «Mentira», gritó don Ernesto. «Diego vino aquí porque estaba tratando de salvarnos. Encontró este lugar porque sabía que tú habías tomado a los otros niños. Vino a enfrentarte». La sombra se giró hacia él, y por primera vez, su forma pareció vacilar. «Cállate, viejo. Tú no sabes nada. Sé que Diego escribió en ese diario», continuó don Ernesto. «Sé que él descubrió tu secreto. Que no eres una entidad antigua. Eres el dolor acumulado de todos los niños que han sufrido en este lugar. Eres lo que queda cuando la inocencia muere.
Los objetos en el círculo de piedras comenzaron a moverse solos, elevándose en el aire como si fueran atraídos por una fuerza magnética invisible. Las voces de niños llorando llenaron el sótano, un coro de sufrimiento que había estado atrapado durante décadas. Valeria, recordando las historias de su abuela, comenzó a dibujar símbolos en el suelo con un pedazo de carbón que había encontrado. Eran símbolos de protección, antiguos y poderosos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Sofía. Algo que debería haber hecho desde el principio, respondió Valeria. Mi abuela siempre decía que las entidades como esta se alimentan del dolor no resuelto. Pero también pueden ser liberadas si se les da lo que realmente necesitan. La sombra se acercó amenazadoramente. No puedes liberarme, niña. Soy eterna. Soy el miedo que vive en el corazón de cada niño. No, dijo Valeria, terminando el último símbolo. Eres dolor. Y el dolor puede sanarse. Fue entonces cuando escucharon pasos en la escalera que había reaparecido mágicamente. Carlos bajaba lentamente, pero algo en él era diferente. Sus ojos brillaban con una luz que no era suya. Hola, amigos, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿No van a saludarme? Carlos descendió los últimos escalones con movimientos mecánicos, como una marioneta controlada por hilos invisibles. Su sonrisa era demasiado amplia, demasiado fija, y cuando habló, su voz tenía un eco extraño que no pertenecía a él. La sombra me ha mostrado tantas cosas maravillosas, dijo, acercándose al grupo. Me ha mostrado cómo pueden estar todos juntos para siempre. Sin dolor, sin miedo, sin la carga de crecer. Sofía retrocedió, reconociendo que su mejor amigo ya no estaba realmente ahí. Lo que quedaba era una cáscara vacía, un recipiente para la voluntad de la entidad. Carlos, lucha contra ella, suplicó. Sé que sigues ahí adentro. Por un momento, la sonrisa de Carlos vaciló, y un destello de su verdadera personalidad apareció en sus ojos. Sophie, murmuró. No puedo, es muy fuerte. Está en mi cabeza, mostrándome cosas. Pero la sombra recuperó el control rápidamente, y Carlos volvió a sonreír con esa expresión vacía. Él ya no sufre, dijo la entidad a través de él. Ninguno de ustedes tiene que sufrir. Solo tienen que elegir. Don Ernesto se interpuso entre Carlos y las chicas, extendiendo sus brazos protectoramente. ¿Qué clase de elección?, preguntó, aunque temía conocer la respuesta. La sombra se materializó completamente detrás de Carlos, su forma ahora más sólida y amenazante que antes. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar con una luz roja, y el aire se llenó de susurros en idiomas que ninguno de ellos comprendía. Uno de ustedes puede irse, dijo la entidad. Uno puede regresar al mundo de arriba y vivir su vida. Los otros dos se quedarán conmigo, para siempre. Eso es imposible, gritó Valeria. No vamos a elegir quién vive y quién muere. Entonces todos se quedarán, respondió la sombra con indiferencia. Como prefieran. Don Ernesto cerró los ojos, recordando la noche de hace 30 años cuando había enfrentado la misma elección. Recordó cómo había corrido, dejando atrás a sus amigos, cargando con la culpa durante décadas. Yo me quedo, dijo finalmente. Soy viejo, ya viví mi vida. Déjalos ir a ellos. No. Sofía lo agarró del brazo. No vamos a dejar que se sacrifique por nosotros. Es mi culpa que estén aquí, respondió don Ernesto. Debería haberles contado la verdad desde el principio. Debería haber encontrado una manera de detener esto hace años. Valeria continuaba dibujando símbolos en el suelo, trabajando febrilmente mientras los otros discutían. Había recordado algo importante de las historias de su abuela, algo sobre la naturaleza real de las entidades como la sombra. Esperen, gritó. Creo que hay otra manera. Todos se giraron hacia ella, incluso Carlos pareció mostrar un destello de interés genuino.
Mi abuela me contó sobre entidades como esta, continuó Valeria. No son realmente malvadas. Son dolor acumulado, trauma que no ha sido procesado. Se alimentan del sufrimiento porque es lo único que conocen. La sombra se acercó amenazadoramente. Silencio, niña. No sabes de lo que hablas. Sí lo sé, respondió Valeria con más confianza. Tú no quieres lastimarnos. Quieres que alguien entienda tu dolor. Quieres que alguien te ayude a encontrar paz. Por primera vez desde que habían entrado al sótano, la sombra pareció vacilar. Su forma se hizo menos sólida, más inestable. Yo solo quiero que pare, murmuró, y por un momento, su voz sonó como la de un niño asustado. Quiero que pare el dolor. Sofía se acercó lentamente, ignorando las advertencias de don Ernesto. ¿Cuánto tiempo has estado aquí?, preguntó suavemente. No lo recuerdo, respondió la sombra. Mucho tiempo. Tanto tiempo que olvidé quién era antes de convertirme en esto. ¿Fuiste un niño una vez?, continuó Sofía. ¿Como Diego? ¿Como nosotros? La forma de la sombra comenzó a cambiar, haciéndose más pequeña, más humana. Por un momento, pudieron ver el fantasma de lo que había sido, un niño no mayor que Diego, con ojos llenos de terror y soledad. Mis padres, susurró. Mis padres me trajeron aquí. Dijeron que era para el bien del pueblo. Que mi sacrificio salvaría a otros niños. Pero dolió tanto, y cuando morí, el dolor no se fue. Se quedó, y creció, y se convirtió en hambre. Don Ernesto se acercó lentamente, entendiendo finalmente la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. Tú eres el primer sacrificio, dijo. El niño que fue ofrecido para crear esta maldición. Pero los rituales salieron mal, ¿verdad? En lugar de apaciguarte, te convirtieron en algo más. La sombra sintió, y por primera vez en décadas, lloró. Solo quería ir a casa, sollozó. Solo quería ver a mi mamá otra vez. Sofía sintió que su corazón se rompía. Extendió su mano hacia la sombra. Puedes ir a casa ahora, dijo. Puedes descansar. Pero tienes que dejar ir a todos los niños que has tomado. Tienes que dejar que Diego y los otros encuentren paz. La sombra la miró con ojos que ahora eran claramente humanos, claramente los de un niño perdido y asustado. ¿Prometes que no me olvidarán?, preguntó. ¿Prometes que alguien recordará mi nombre? Te lo prometo, respondió Sofía. ¿Cuál es tu nombre? Miguel, susurró la sombra. Mi nombre era Miguel. La revelación del nombre de la sombra cambió todo en el sótano. Las antorchas ardieron con más intensidad, y los símbolos en las paredes comenzaron a brillar con una luz dorada en lugar de roja. El aire, que había estado cargado de malevolencia, ahora se sentía más ligero, aunque aún tenso con la energía de décadas de dolor acumulado. Miguel, ya no una sombra amorfa sino la forma translúcida de un niño de unos 10 años, se acercó tímidamente al círculo de sal que don Ernesto había creado. Sus ojos, que antes habían sido pozos de oscuridad, ahora mostraban la vulnerabilidad y el miedo de un niño perdido. No sé cómo dejarlos ir, admitió, su voz ahora claramente la de un niño. Llevo tanto tiempo aferrándome a ellos que no recuerdo cómo era estar solo. Carlos, liberado del control de la entidad, se desplomó en el suelo, jadeando y temblando. Valeria corrió hacia él, ayudándolo a sentarse. ¿Estás bien?, preguntó, revisando sus ojos para asegurarse de que realmente había vuelto. Creo que sí, respondió Carlos con voz ronca. Pero vi cosas, vi a todos los niños. Están atrapados aquí, en una especie de limbo. Quieren irse, pero no saben cómo. Don Ernesto se acercó a Miguel, sus ojos llenos de una compasión que había estado enterrada bajo décadas de culpa. Necesitamos hacer un ritual de liberación, dijo. Algo que les permita a todos encontrar paz.
pero necesitamos los nombres de todos los niños que han estado atrapados aquí. Miguel asintió lentamente. Puedo mostrarles. Pero será doloroso. Tendrán que ver lo que yo vi, sentir lo que yo sentí. Sofía se acercó sin dudar. Hazlo. Necesito saber qué le pasó a Diego. Necesito ayudarlo a encontrar paz. Miguel extendió su mano translúcida hacia Sofía. Cuando sus dedos se tocaron, el sótano se desvaneció, reemplazado por visiones de niños a lo largo de los años. Vio a Miguel siendo llevado por sus padres aterrorizados, vio los rituales fallidos que lo convirtieron en algo más que humano. Vio a Diego llegando a la casa, no como víctima, sino como un héroe pequeño y valiente. Diego sabía lo que yo era, explicó Miguel mientras las visiones continuaban. Pero no tuvo miedo. Me dijo que entendía el dolor, que él también se sentía solo a veces. Trató de ayudarme a recordar quién era antes de convertirme en la sombra. En la visión, Sofía vio a su hermano de 8 años sentado en este mismo sótano, hablando pacientemente con una forma oscura que gradualmente se volvía más humana. Él me enseñó a recordar mi nombre, continuó Miguel. Pero cuando traté de dejarlo ir, no pude. Tenía tanto miedo de estar solo otra vez que lo mantuve aquí conmigo. Y luego vinieron otros, y cada vez se volvía más difícil dejarlos ir. Las visiones mostraron a Diego envejeciendo lentamente en el limbo, manteniéndose fuerte para los otros niños atrapados, convirtiéndose en una especie de hermano mayor protector para todos ellos. Él nunca dejó de hablar de ti, le dijo Miguel a Sofía. Siempre decía que su hermana vendría por él algún día, que eras lo suficientemente valiente y inteligente para encontrar una manera de ayudarnos a todos. Sofía sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero también una determinación férrea. Entonces hagámoslo, dijo. Ayudemos a todos a encontrar el camino a casa. Valeria había estado trabajando en los símbolos de protección, pero ahora comenzó a dibujar algo diferente, símbolos de liberación y paz que su abuela le había enseñado. Don Ernesto la ayudó, agregando elementos de las tradiciones locales que había aprendido de su propia familia. Carlos, aunque aún débil, comenzó a usar su teléfono para documentar los nombres que Miguel les daba. Había 17 niños en total, incluyendo a Diego, todos atrapados en diferentes épocas a lo largo de casi un siglo. Necesitamos llamar a cada uno por su nombre, explicó don Ernesto. Necesitamos reconocer su existencia, su valor, su derecho a encontrar paz. Comenzaron el ritual. Uno por uno, llamaron los nombres de los niños perdidos. Con cada nombre, una pequeña luz aparecía en el sótano, y podían ver brevemente la forma de un niño sonriendo antes de desvanecerse en una luz dorada. María González, de 1923, comenzó Sofía. Una niña pequeña con trenzas apareció, asintió agradecida, y se desvaneció en luz. Roberto Sánchez, de 1934. Un niño con overoles apareció, saludó con la mano, y siguió a María hacia la luz. Continuaron así, liberando a cada alma atrapada. Algunos niños aparecían asustados al principio, pero cuando veían a Miguel sonriéndoles y asintiendo, entendían que era seguro irse. Finalmente, llegaron al último nombre. Diego Hernández, dijo Sofía, su voz quebrada por la emoción. Mi hermano, de 2019. Diego apareció, ya no como el niño de 8 años que había desaparecido, sino como el adolescente que habría sido ahora. Se acercó a Sofía y, aunque era translúcido, ella pudo sentir su abrazo. Te amo, Sophie, le dijo. Y nunca fue tu culpa. Vine aquí por mi propia elección, para ayudar a Miguel y a los otros. Pero ahora es hora de que todos encontremos paz. Se giró hacia Miguel, que ahora se veía como el niño que había sido antes de convertirse en la sombra. ¿Estás listo?, le preguntó Diego. Miguel asintió, tomando la mano de Diego. Estoy listo para ir a casa. Juntos, los dos niños se dirigieron hacia una luz brillante que había aparecido en el centro del sótano. Antes de desaparecer, Miguel se giró hacia los 4 sobrevivientes.
Gracias, dijo. Gracias por ayudarme a recordar quién era. Gracias por darme la oportunidad de ser bueno otra vez. Y con eso, tanto Miguel como Diego se desvanecieron en la luz, finalmente libres, finalmente en paz. El sótano comenzó a temblar, y grietas aparecieron en las paredes de piedra. «Tenemos que salir de aquí», gritó don Ernesto. «La casa se está viniendo abajo». La luz dorada que había llevado a Miguel y Diego hacia la paz se expandió rápidamente, llenando todo el sótano con una calidez que ninguno de los cuatro había sentido desde que entraron a la casa. Las paredes de piedra comenzaron a desmoronarse, pero en lugar de caer sobre ellos, los escombros parecían disolverse en la misma luz dorada. Sofía, Carlos, Valeria y don Ernesto se encontraron siendo elevados suavemente, como si fueran llevados por brazos invisibles pero amorosos. El último sonido que escucharon antes de perder la conciencia fue una sinfonía de voces infantiles cantando una canción de cuna que sonaba como todas las canciones de cuna del mundo combinadas en una melodía perfecta. Cuando Sofía abrió los ojos, el sol de la mañana le calentaba el rostro. Estaba acostada en la hierba suave del claro del bosque, rodeada por sus amigos. Carlos estaba sentado a su lado, revisando su teléfono con expresión confundida. «No hay nada», murmuró. «Todas las fotos, todos los videos, no hay nada en mi teléfono». Valeria se incorporó lentamente, mirando a su alrededor con asombro. Donde debería haber estado la casa abandonada, ahora solo había un claro pacífico lleno de flores silvestres. Ni siquiera quedaban cimientos o escombros. ¿Fue real?, preguntó. ¿Realmente pasó todo eso? Don Ernesto, que había despertado antes que los otros, estaba sentado contra un árbol, sosteniendo algo en sus manos. Era la fotografía amarillenta de los 5 niños, pero ahora había cambiado. Los rostros de los niños que habían tenido esa expresión extraña y asustada ahora sonreían con paz genuina. Y en el fondo, donde antes había estado la casa siniestra, ahora se veía solo el bosque. «Fue real», dijo suavemente. Y finalmente terminó. Sofía se acercó a él, notando que el anciano parecía diferente. Los años de culpa y dolor que habían marcado su rostro se habían desvanecido, reemplazados por una serenidad que no había tenido en décadas. «¿Qué va a hacer ahora?», le preguntó. Don Ernesto sonrió, guardando la fotografía en su bolsillo. «Voy a buscar a las familias», dijo. «A todas las familias de los niños que estuvieron atrapados aquí. Voy a contarles lo que pasó, que sus hijos finalmente encontraron paz. Algunas no me creerán, pero otras necesitan saber que pueden dejar de buscar, que pueden comenzar a sanar». Carlos se puso de pie, sacudiéndose las hojas de la ropa. «Pero nadie va a creer nuestra historia sin evidencia». «No necesitamos que nos crean», respondió Valeria. «Lo importante es que nosotros sabemos la verdad. Y que Miguel y Diego y todos los otros niños finalmente están libres». Sofía caminó hasta el centro del claro, donde había estado la casa. Ahora crecía allí un árbol joven que no había estado ahí antes, con hojas de un verde brillante que parecían brillar con luz propia. «Creo que este es su monumento», dijo. «Su manera de decirnos que están bien». Se acercó al árbol y puso su mano en el tronco. Por un momento, creyó escuchar la voz de Diego susurrando en el viento: «Gracias, Sophie. Te amo». Los 4 caminaron juntos de regreso al pueblo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El bosque que había parecido tan amenazante el día anterior ahora se sentía como un lugar sagrado, lleno de paz y nueva vida. Cuando llegaron al borde del pueblo, don Ernesto se detuvo. «Voy a renunciar a mi trabajo como guardabosques», anunció. «Es hora de que alguien más joven tome mi lugar. Yo tengo otras cosas que hacer». «¿Qué clase de cosas?», preguntó Carlos. «Voy a escribir un libro», respondió don Ernesto. «La historia real de lo que pasó en esa casa, de todos los niños que se perdieron y de cómo finalmente encontraron el camino a casa. Tal vez nadie lo crea, pero estará ahí para cualquiera que necesite leerlo».
Valeria sonrió. Yo lo leeré. Y se lo contaré a mi abuela. Ella entenderá. Sofía miró hacia atrás una vez más, hacia el bosque donde su hermano había estado atrapado durante tanto tiempo. Ya no sentía el peso de la culpa que había cargado durante 5 años. Diego había elegido su propio camino, había sido un héroe incluso siendo tan joven, y ahora finalmente estaba en paz. Voy a extrañarlo siempre, dijo en voz baja. Pero ya no me duele de la misma manera. Ahora sé que está bien, que está donde debe estar. Carlos puso su brazo alrededor de los hombros de su mejor amiga. Y nosotros estaremos aquí para ti. Siempre. Mientras caminaban por las calles familiares del pueblo, la gente los saludaba normalmente, sin idea de la extraordinaria experiencia que habían vivido. Algunos comentaron que se veían diferentes, más maduros de alguna manera, pero nadie hizo preguntas. En la plaza principal, se detuvieron frente a la pequeña iglesia donde había una placa conmemorativa para los niños desaparecidos del pueblo. Sofía leyó los nombres grabados en el bronce, reconociendo muchos de los que habían llamado durante el ritual. Deberíamos agregar el nombre de Miguel, dijo. Él también merece ser recordado. Don Ernesto asintió. Hablaré con el padre Miguel. Le contaré una versión de la historia que pueda entender. Creo que estará dispuesto a agregar el nombre. Valeria se acercó a la placa y tocó suavemente el nombre de Diego. Mi abuela siempre decía que los muertos no se van realmente mientras los vivos los recuerden con amor. Creo que ahora entiendo lo que quería decir. Esa tarde, los 4 se reunieron en la casa de Sofía. Sus padres, que habían estado preocupados por su ausencia, se alegraron de verla regresar sana y salva. Notaron que había algo diferente en ella, una paz que no había tenido desde la desaparición de Diego, pero no hicieron preguntas. Sentados en el patio trasero, mirando hacia el bosque que ya no parecía amenazante, compartieron sus pensamientos sobre lo que había pasado. ¿Creen que volveremos a ver algo así?, preguntó Carlos. Espero que no, respondió Valeria con una sonrisa. Una experiencia sobrenatural es suficiente para toda una vida. Don Ernesto, que había sido invitado a cenar con la familia, se rió suavemente. El mundo está lleno de misterios, dijo. Pero también está lleno de gente buena dispuesta a ayudar cuando es necesario. Eso es lo que aprendí hoy. Sofía miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Diego siempre decía que las estrellas eran como ventanas al cielo, recordó. Decía que cuando alguien moría, se convertía en una estrella para que sus seres queridos pudieran encontrarlos en la oscuridad. Como si hubiera sido una señal, una estrella particularmente brillante parpadeó en el cielo, y por un momento, todos creyeron ver 2 luces pequeñas bailando juntas antes de fusionarse en una sola luz estable. Ahí están, susurró Sofía. Miguel y Diego, juntos, cuidándonos desde arriba. Los meses que siguieron trajeron cambios para todos. Don Ernesto cumplió su promesa de escribir un libro, que tituló Los niños del bosque, una historia de pérdida y redención. Aunque fue publicado como ficción, muchas familias del pueblo reconocieron elementos de verdad en él y encontraron consuelo en sus páginas. Valeria se convirtió en una estudiosa de las tradiciones locales, aprendiendo más sobre los rituales de protección y sanación de su abuela. Decidió estudiar antropología para preservar estas tradiciones para las futuras generaciones. Carlos desarrolló un interés en la fotografía y el periodismo, decidido a documentar las historias reales de la gente común que hace cosas extraordinarias. Su primera exposición se tituló Héroes Silenciosos, y presentaba retratos de personas como Don Ernesto que habían cargado secretos dolorosos durante años. Sofía se convirtió en consejera de otros jóvenes que habían perdido hermanos o familiares. Su experiencia, aunque única en sus detalles sobrenaturales, le había enseñado sobre el poder del perdón, tanto hacia otros como hacia uno mismo. El árbol en el claro del bosque creció rápidamente, convirtiéndose en un lugar de peregrinaje silencioso para aquellos que habían perdido seres queridos. Aunque nadie hablaba abiertamente sobre por qué se sentían atraídos a ese lugar,
muchos encontraban paz sentándose bajo sus ramas. En el 5º aniversario de los eventos en la casa, los 4 amigos se reunieron nuevamente en el claro. El árbol ahora era alto y fuerte, sus ramas extendiéndose como brazos protectores sobre el espacio sagrado. ¿Alguna vez se arrepienten de haber entrado a esa casa?, preguntó Valeria. Sofía consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. No, dijo finalmente. Fue aterrador, y hubo momentos en que pensé que no saldríamos vivos. Pero Diego y Miguel y todos esos niños merecían ser liberados. Merecían encontrar paz. Don Ernesto, ahora con cabello completamente blanco pero ojos más brillantes que nunca, asintió. A veces el amor requiere coraje, dijo. Y ustedes 3 mostraron más coraje del que la mayoría de los adultos tienen en toda su vida. Mientras el sol se ponía sobre el bosque, pintando el cielo de naranjas y rosas, los 4 amigos se sentaron en silencio, cada uno recordando a su manera a los niños que habían ayudado a liberar. El viento susurró entre las hojas del árbol, y por un momento, todos creyeron escuchar el eco de risas infantiles, no de miedo o dolor, sino de alegría pura y libertad. La casa abandonada del bosque ya no existía, pero su legado vivía en las vidas que había tocado. No como un símbolo de terror, sino como un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, el amor y la compasión pueden traer luz. Y en las noches claras, cuando las estrellas brillaban especialmente fuertes sobre el pueblo de San Miguel, aquellos que sabían escuchar podían oír el susurro del viento entre los árboles, llevando consigo el mensaje eterno de los niños liberados, que el amor trasciende la muerte, que la paz es posible incluso después del dolor más profundo, y que nunca estamos realmente solos mientras tengamos el coraje de ayudar a otros a encontrar su camino a casa. Fin.